Hola, yo soy Rosaura Morales Gómez y mi castillo dorado es una idea que me acompaña desde que era una niña. Vamos a empezar otra vez. Corte. Hola, yo soy Rosaura Morales Gómez y mi castillo dorado es una idea que me acompaña desde que era una niña. Representa un lugar simbólico en el que se refugian los tesoros más valiosos y cercanos a mi corazón. Sus cimientos están hechos de historias, de los retazos de las personas que conocemos mientras nos hacemos camino al andar y que se quedan para habitarnos de alguna manera. Es un lienzo infinito de rostros, lugares, momentos y humanidad. Mi cuarto propio y mi lugar favorito para escampar de la lluvia. Mi Castillo Dorado podcast hace parte de esa construcción y surge como la materialización de un sueño gestado en el corazón desde hace muchos años. Te invito a que juntos descubramos las historias que nos unen y a que seas tú quien me acompañe a seguir escribiendo. Las opiniones expresadas en mi Castillo Dorado podcast son de responsabilidad exclusiva de los invitados que las emiten y no representan necesariamente la posición personal de los integrantes del equipo. Tampoco pueden ser consideradas como consejo profesional y su fin es meramente de entretenimiento. Hola a todos, los saludamos desde un nuevo episodio de Mi Castillo Dorado podcast y el día de hoy nos acompaña como invitado el doctor Daniel Reston. Él es médico dermatólogo especialista en tricología. Esta es una palabra bastante particular y de ello vamos a hablar más adelante. Daniel, bienvenido a Mi Castillo Dorado podcast. Estoy muy contenta de que nos hayas aceptado esta invitación. Este es un lugar seguro y lleno de historias que merece la pena ser contadas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rosaura. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder contar mi historia después de haber vuelto a estas tierras lejanas. Y es, en efecto, justamente esta temporada se llama Volver a la Tierra. Bueno, quiero iniciar preguntándote cómo estás, cómo te sientes el día de hoy. Muchísimas gracias, lleno de expectativas porque realmente es primera vez que voy a participar en un episodio, en un podcast, pero muy tranquilo y contento. Espero que todos pues puedan disfrutar y que les guste nuestro episodio. Y una de las cosas más bonitas de Mi Castillo Dorado podcast es que está hecho gracias a la unión de muchas manos locales, de muchas personas de nuestra región, de nuestra ciudad. Y bueno, estamos intentando justamente hacer un producto de calidad. Creemos en que las historias nos unen y justamente Mi Castillo Dorado nace precisamente de la convicción de que todos nosotros estamos hechos de historias y también de que somos pedacitos como especie de retazos de las personas que vamos conociendo en nuestro camino y que de todas esas personas se queda un poquito con nosotros, igual de todas las aventuras, de los desafíos que atravesamos en nuestra vida. Entonces, es muy importante el profesional, es muy importante el profesional, los títulos, justamente Volver a la Tierra le apunta a eso, a que nosotros somos quienes engrandecemos este lugar que nos vio nacer y que nosotros creamos oportunidades y lo enaltecemos. Pero también es muy importante conocer al ser humano detrás de los títulos y del cartón. Yo siempre he creído que nosotros somos quienes hacemos grandes nuestros títulos y no al revés. Y para ello, en Mi Castillo Dorado podcast tenemos una dinámica y es el arte y las letras. Conocer un poquito de la persona y romper el hielo, iniciar esta conversación con un pasaje de un libro que hubieras leído en algún momento de tu vida y que hubiera resonado especialmente contigo, un libro que te guste, que esté en tu corazón y hablar un poquito de ello. Cuéntanos qué libro nos trajiste hoy y compártenos ese pedacito del libro. Maravilloso. Bueno, yo me considero un lector término medio. Yo considero que leer un libro al mes te va a nutrir muchísimo. Y ciertamente escoger un libro de tantos que me he leído podría ser un poco dificultoso para mí, pero creo que en estos momentos hay un libro que reúne todas mis vivencias, mis experiencias, todos esos caminos que ya yo andé, por donde recorrí, toda esa marea de sensaciones, de emociones por las que yo pasé estando fuera. Y ese libro se titula Come, Reza, Llama, de Elizabeth Gilbert, una autora americana
que en el 2006 decide contar como la historia de su vida y decir yo no me merezco esto, yo me merezco algo más que esto que estoy viviendo y por miedo no puedo hacerlo. Yo traje una frase súper importante de ese libro y es la siguiente: si eres lo suficientemente valiente para dejar todo lo familiar y cómodo atrás, que pudiera ir desde tu casa hasta viejos y amargos resentimientos, para emprender un viaje en búsqueda de la verdad, ya sea externa o interna, y estás dispuesto a considerar todo lo que te pase en la aventura como una pista y aceptas a todos los que conoces como maestros, y lo más importante, estás preparado para enfrentar y perdonar algunas realidades muy difíciles acerca de ti, entonces la verdad nunca te será ocultada. Me parece muy bonito algo de ese extracto y es que justamente hace referencia a la valentía de volar y de perseguir los sueños. Yo siempre he pensado que soñar no es nada fácil. Dicen que soñar es gratis, a todos se nos está permitido soñar, eso es cierto, pero cumplir los sueños es algo bastante complicado porque implica un montón de trabajo, un montón de sacrificios y nos enfrentamos a muchos retos en ese camino de cumplir los sueños, ¿cierto? Y por otro lado, yo también tengo una convicción que me ha acompañado desde hace muchos años y es aquella de que cuando tú sueñas algo con todo tu corazón, lo más seguro es que se cumpla. Claro, hay un montón de trabajo inherente. Cuando tenías 16 años, te vas a Estados Unidos a aprender inglés y luego regresas y cuando regresas inicias la universidad Correcto. y la carrera de medicina en la ciudad de Barranquilla. Llévanos a esos años y cuéntame cuáles fueron esos retos iniciales y esos aprendizajes iniciales de una adultez temprana y de esa despedida de la adolescencia. Maravilloso, bueno. Creo que todo debe comenzar, Rosa, desde un poquito antes de esa partida a Estados Unidos con el objetivo de formarme en conocimientos en idioma extranjero, en inglés. Todo comienza en décimo, más o menos, cuando comenzamos a hacer pruebas psicotécnicas y tú comienzas a ver qué aptitudes tienes para desarrollarte como profesional. Y creo yo que el género masculino, yo como hombre en esa edad todavía mentalmente somos un poco vulnerables entre qué queremos, yo considero, y como científico, como estudiador de la medicina, considero que el género femenino madura un poco más rápido. Pero digamos que Dani le hace caso a esa prueba psicotécnica y aquellas aptitudes que yo tenía en aquella época, más o menos en el 2008 aproximadamente, y todo se enfocaba como a biología, química, medicina, ciencias de la salud. Y ahí comienza un dilema existencial en mí porque pues yo soy apasionado también de los animales y estaba como que, ¿será que estudio medicina, pero medicina humana o medicina veterinaria? Y al final yo pues decido estudiar medicina humana. Ciertamente, para aquel entonces nuestros colegios acá en Sincelejo no tenían esa posibilidad de ser un poco más bilingüe y digamos, la educación básica que te ofrecían en lenguas extranjeras, especialmente inglés, era muy superficial, era muy básica. Sabíamos conjugar el verbo to be, de pronto leer un poco textos, pero no más allá de tener un inglés muy fluido. Ahí entonces viene mi primer reto, postular para realizar cursos por fuera, y recuerdo yo que busqué sobre Kaplan Aspect, Chicago, porque tenía un familiar y yo dije, bueno, alguien de 16 años va a irse de casa y debe tener como algo de cercanía con algún familiar por si algo pasa. Entonces investigamos todo sobre Kaplan Aspect con la ayuda de mis padres, claro está. Y todo salió bien. Yo me gradué de bachiller académico en el 2009 y emigro en ese mismo año, en diciembre, el 22 de diciembre, para Estados Unidos para comenzar Kaplan Aspect. Eso fue un reto bastante grande porque aparte era mi primer cumpleaños lejos de casa, yo cumplo el 31 de diciembre y ahí comenzó como todos estos retos. Entonces, ya, un país extraño, en una lengua extraña, y se va que el adolescente lleno de sueños, sueños, sus primeros pininos para lograr un objetivo, porque pues ya haber tenido contacto con familiares médicos me decían, tienes que leer artículos en inglés, el inglés lo vas a necesitar. Entonces ahí también te empiezan a sembrar tus primeros miedos, como si tú vas a ser funcionario en medicina, si vas a dar, digamos, la boga, como decimos acá en la costa. Bueno, llego yo a Estados Unidos con un millón de sensaciones, ideas, pensamientos de que yo voy a empezar en Kaplan Aspect, pero me voy a encontrar con una profesora muy latina de que si yo no entiendo cierta cosa me la va a traducir,
o me va a explicar, digamos, todo en mi lengua nativa, en español. Y no, yo me encuentro con una gringa de unos 80 metros y yo lo primero que le pregunto es que si hablaba español y me dijo, no, para nada, o sea, cero español. En esos momentos, claro, vienen muchos miedos, eh, pensamientos, si estaba en el lugar correcto, de que si podía seguir, de que si me tenía que devolver. Muchas veces yo quise volver y se lo manifesté a mis padres porque las primeras semanas también un invierno menos 17 grados, que era las 3 de la tarde y estaba súper oscuro y ya yo llevaba 20 días lejos y te comienza como esa melancolía y esa tristeza de casa y tomaba un metro que me llevaba hasta el downtown, 45 minutos de metro y después caminaba durante 30 minutos para poder llegar a donde yo estudiaba, que era en la Franklin Street en Chicago, en el centro de Chicago. Y bueno, yo volvía y esto yo nunca se lo he confesado a muchas personas, pero me voy a abrir aquí. A mí en algunas posibilidades se me salieron las lágrimas y esas lágrimas nunca caían. Ellas nunca tocaban el piso, entonces ellas llegaban hasta el medio porque hacía tanto frío que ellas se congelaban en medio de ese invierno fatal que yo vivía en el 2010 allá en Chicago. Después pues tú vas encontrando como herramientas y tú comienzas a pensar en que el sacrificio no es solo tuyo, que el sacrificio también es de tus padres, de una familia que siembra en ti también sus sueños de verte triunfar, de verte crecer. Y yo agradezco muchísimo tener una familia que me ha apoyado en todas las decisiones de mi vida y cuando yo he sentido, digamos, flaqueza para desistir de muchos de mis sueños, ellos han sido mi apoyo en esos momentos. Pasan 7 meses de Chicago, yo vuelvo a estudiar medicina, empiezo en Barranquilla y pues todo va fluyendo bien. Los primeros semestres llego a un hogar pues, muy maravilloso en Barranquilla, con mi familia allá también. Y por ahí como en séptimo, octavo semestre de medicina, se me genera nuevamente como digamos, una duda existencial. ¿Será que ya yo sí voy a servir para esto? ¿Será que en aquel momento, cuando yo tenía 15, 16 años, tomé la decisión correcta de continuar con medicina humana? ¿Será que yo todavía tenía 10, 20 años? No sé, soy muy joven todavía y yo podía emprender otra cosa, iniciar otra cosa. Pero en aquellos momentos quise desistir, pero ya yo estaba muy allá. Ya yo estaba muy allá y yo siempre creo, volviendo a la frase del libro, de que comenzamos a ver todo como maestros. Y yo tuve muy buenos maestros que me inspiraron, digamos, a seguir, que no me dejaron y a ellos les agradezco mucho no haberlo tirado, por decir así, un sacrificio a la borda. Y ahí fueron pasando el tiempo, así en Cerejo vuelvo en mi internado en el 2017 y comienzo a escribir nuevas historias a partir de esa fecha. Y justamente mencionas algo muy importante, muy bonito, y es aquello que tiene que ver con quienes nos salvan en el camino. Esos ángeles, esas personas que se vuelven una especie de ancla en nuestras vidas y que nos facilitan ese viaje y ese recorrido y que van acompañándonos justamente en la tarea de hacer camino al andar. Sí. ¿Quiénes fueron o qué fue aquello que durante esa crisis que entiendo que tuviste y que, bueno, es natural a esa primera experiencia de alzar el vuelo? ¿Qué fue aquello que te sostuvo, además de tu familia? Mira, yo he sido muy afortunado también y es al momento de escoger no lo que yo tengo en mi vida, porque lo que yo tengo en mi vida todo se me ha dado por gracia de un ser divino, de mis acciones, de las acciones también de un núcleo familiar. Pero yo soy muy agradecido por a quien yo he tenido a mi vida. Y existe una persona muy importante en mi vida que es mi hermano José, a quien amo con locura y compasión, que estábamos juntos en ese momento cuando yo entro en esa crisis existencial por muchas cosas que me habían pasado y José me dice, Dani, en casa te vamos a apoyar con lo que decidas. Pero mira este bonito camino que tú llevas, eh, tú naciste para esto, tú tienes una calidad humana un poco diferente, tú tienes un toque un poco diferente y yo quisiera que tú pudieras seguir adelante y está bien que tú hayas tenido esta duda, pero tienes que seguir adelante de esto, hermano. Tómate tu tiempo, hoy estás un poco aturdido, repiensa las cosas y así fue. Yo volví a respirar, volví a enfocarme, volví a concentrarme y mi camino siguió. Ya en los siguientes semestres venideros, un poco más tranquilos porque era más toda la parte clínica de la medicina. Correcto, pediatría, ginecología, dermatología, que desde que yo vi esa rotación, yo dije, no, esto es lo mío, yo me considero una persona con mucha inteligencia visual, entrenado desde pequeño por muchas otras cosas que quizás más adelante vamos a conversar,
pero ahí dije, no, yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque ese otro sueño que yo tenía, esa otra pasión, más adelante la iba a poder realizar por medio de la medicina también. Eh, a diferencia de otros lugares del mundo y otras ciudades a las que deseamos que podamos llegar en algún momento con este proyecto, en Sincelejo, digamos que todo lo tenemos de alguna manera muy fácil, entre Claro. comillas, me refiero a las distancias, a las complejidades incluso de los trámites burocráticos, a la comodidad que nos produce vivir con nuestros padres y tener ciertos privilegios, nosotros, un acceso a la educación superior de calidad que en nuestro país es un privilegio. Claro. Quiero devolverme a ese momento de Estados Unidos cuando estás batallando. Primera experiencia fuera de casa. Con 16 años somos todavía muy pequeños, ¿cierto? Y estamos acostumbrados a ciertas amenidades en nuestra vida de este pequeño lugar que nos retan cuando nos vamos a otras realidades. Háblanos de alguna lección de humildad que te hubiera enseñado esa primera travesía. Bueno, Chicago fue un crecimiento en todos los aspectos de mi vida. De pasar de tener transporte a coger transporte público, de pasar de tener, digamos, comodidades de lavar mi ropa, de mi ropa estar planchada, de tener todo eso, ayudó a empezar a dar esos primeros pininos que después me sirvieron para mi vida profesional en mi especialidad médica. Fue bastante importante. Yo recuerdo que caminaba muchísimo por el río Chicago, a Franklin Street, nunca se me olvida, y ahí yo empecé a tener, digamos, un poquito más de sensibilidad porque ciertamente las personas que han crecido digamos, con golpes duros de la vida, tienen una sensibilidad más suave en el alma. Y yo me acuerdo de los host family, de aquellas personas sin alimentos, los mendigos, todo eso. Cuando yo pasaba por ese invierno, ellos siempre tenían una palabra cálida, un saludo cálido, correcto. Y ver también, Rosaura, cómo estacionalmente cambiaban los comportamientos humanos y las actitudes humanas. Yo pasé de un invierno a una primavera y ya todo el mundo era más sonriente, más feliz. Entonces yo Sí. dije, caramba, yo no soy el único que me estoy sintiendo como un poco bajo porque el invierno realmente allá te vulnera. Allá te hace cambiar un chip mental, un chip físico, todo el mundo arropado, todo el mundo con frío, correcto. Eh, y bueno, yo dije eso, listo, aquí no hay comodidades las que yo quisiera tener, pero esto es un sacrificio grande. Pues ahí tú comienzas a ser humilde, a ser un poquito grato, agradecido con todo esto que tenemos en aquellos momentos que no nos damos. Y yo nunca fui un adolescente rebelde, Ujú. pero pues también en esa edad no nos damos cuenta que tenemos muchos privilegios familiares de que todo se nos daba y nada nos costaba. Porque realmente nuestro, digamos, plan en ese momento era estudiar, era nuestra única responsabilidad. Yo te mando, yo te pago, tú estudias, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Me entiendes? Pero nunca veías más allá de un sacrificio monetario que tus papás hacían, que era grande en aquel momento por distintas cosas que mi familia pasó. Claro, y no solamente yo te mando, sino tú pides, porque estábamos acostumbrados también a pedir. Eh, claro, por ejemplo, mi primera lección de humildad cuando llego a Bogotá a estudiar Derecho, fueron los edificios. Uno cuando está pequeño y cuando se es adolescente se siente uno súper poderoso, que uno es contra el mundo y sin miedo al éxito, ¿cierto? Sentimos que todo lo podemos. Y esa es una sensación también muy bonita que va mermando luego con la adultez y quisiera uno volver atrás, pero tiene alguna explicación también con todas las funciones cerebrales. Claro. Y los edificios, cuando yo miraba hacia arriba y veía una ciudad, una selva de cemento, yo me sentí por primera vez tan pequeña, me sentía diminuta y empecé a tener conciencia de que ya no estaba en mi zona cómoda, ya no estaba en mi lugar de confort y luego con los años entendería que cada vez que las situaciones de la vida y también nuestras elecciones nos sacan de la zona cómoda, esa zona cómoda se va ampliando cada vez más y luego ya empezamos a ser más valientes y a poder ponerle el pecho a todas las situaciones que se nos vayan presentando en la vida. Y algo muy bonito que dices es que claro, nosotros estamos acá y nos rodeó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, nos rodearon una serie de circunstancias que a veces nos quitaban la posibilidad de, no solo de agradecer, sino que también lo empezábamos a dar todo por sentado. Y yo siento que la vida despierta en colores bastante bonitos cuando dejamos de darlo todo por sentado y nos empezamos nuevamente a maravillar y agradecemos y tomamos todas las experiencias que nos pasan
y dimensionamos la magnitud de lo que nos está pasando, ¿cierto? Claro. Bueno, regresas de Estados Unidos y entonces volvemos a ese momento cuando estás estudiando medicina, ya habías tenido una primera experiencia de estar por fuera. ¿Qué fue lo duro de regresar? ¿Cuáles fueron esos primeros retos con los que te encontraste? Claro, bueno, después de que tú terminas la parte clínica de dermatología, muchos saben que viene tu internado médico. Tu internado médico es ese año donde tú eres casi médico, por así decir. Pero perdóname que te Claro. interrumpa. Nos volvemos a medicina. Llegas de Estados Ah, Unidos sí, yo y, inicio inicias con medicina, claro, medicina. yo vuelvo en julio. Bueno, también pasó algo súper extraño, era que yo volvía en junio, pero cerraron las aerolíneas, yo me tuve que quedar unas 2, 3 semanas más en Chicago por eso, pero pues al final todo se pudo resolver. Fueron 2 semanas de mucho aprendizaje, con un poco de verano, entonces ya era más disfrutar y conocer la ciudad que estar como enfocado estudiando. Yo regreso y me voy a Barranquilla, empiezo mi carrera de medicina, 2010, más o menos, sí, 2010, 2011 aproximadamente, y ahí todo comenzó a fluir bien hasta ese momento en que te digo que tuve la crisis, que fue como en mi octavo, noveno semestre, más o menos. La crisis de medicina fue, no sé si escogí bien. Claro, una crisis es, ¿será que yo funciono para esto? ¿Voy Claro. a poder servir? ¿Esta realmente es mi pasión? Yo siento amor por esto, yo estoy completamente seguro de que esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, porque tú te das cuenta de que los años cada día van pasando más rápidamente y tú te vas volviendo más adulto y es lo que realmente tú vas a escoger para el resto de tu vida. Y que vienen ciertos miedos y ciertas inseguridades porque realmente los que somos criados en esta ciudad maravillosa, somos criados con una, digamos, con mucho, con mano fuerte, con papás bastante fuertes. Mi padre es una persona maravillosa. Yo vi a mi padre toda su vida esforzarse por sus objetivos, por sus ideales. Vi a mi padre dejar su vida de oficina de saco y corbata para decirles que yo tampoco quiero esto. Y yo me voy al campo porque esto es lo que a mí me gusta. Y yo decía, ¿será que nosotros somos personas que repetimos historias? ¿Será que a mí me va a tocar repetir esta misma historia? ¿Qué va a pasar? Porque eh, voy a ser igual a mi papá, ¿me entiendes? De hecho, me parezco muchísimo en muchas cosas, pero no fue así. No fue así. No fue así. Y medicina después terminó bien. Terminó bien, Rosa. Bueno, y eso es algo que también es común. Bueno, lo primero es que siempre, bueno, solemos sentirnos personas de esta ciudad y de nuestro país, más bien hablemos de una manera más generalizada, porque es algo común a un país, ya lo hemos dicho en episodios anteriores, en el que las oportunidades están arriba, contadas, y uno se tiene que esforzar de una manera impresionante para coger un globito que tenga esa oportunidad y por lo tanto esa decisión de qué voy a estudiar es una decisión súper trascendental que empieza a preocuparnos cuando no tenemos ciertamente las herramientas suficientes de madurez para tomar una decisión que, como tú dices, nos acompaña por el resto de la vida. Entonces, primero es, siente uno una cierta presión por estudiar determinado tipo de carreras que son las carreras tradicionales o más bien Claro. eran las carreras tradicionales. Yo siento que sigue cambiando muchísimo con estos años, con las nuevas tecnologías, con esto que estamos haciendo aquí tú y yo. Y por otro lado, esta cuestión de las personas sensibles, yo no sé si le pasará a todo el mundo, pero yo me incluyo dentro del grupo de personas a las que esto le pasaba y es siempre estar con el cuestionamiento, siempre preguntarme si soy lo suficientemente buena y si tomo las decisiones correctas. Claro, porque se nos ha entregado una vida y esta adultez viene cargada con un montón de responsabilidades tan importantes y tenemos que tomar tantas decisiones que nos cambian la vida y se pregunta uno, Dios, ¿será que tomé la decisión correcta? Y esa es una pregunta que lo acompaña a uno por el resto de la vida y hay que hacer las paces y hay que saber cómo manejarla porque si no, nos enloquecemos. Y hablando de decisiones, al terminar tu carrera de medicina, decides que la rama o el área de la medicina en la que quieres especializarte es la dermatología. ¿Cómo llegas a esa decisión? Y luego te vas a Brasil, que escoges el destino de tus estudios. Cuéntanos un poco sobre las razones. Perfecto, bueno. Cuando ya yo hago mi último semestre de medicina como tal, previo a mi internado médico, el internado médico es
ese último año de medicina donde tú pasas por todo lo que viste durante toda tu carrera, experimentas muchas rotaciones, entonces ves, digamos, un poco de ginecología, de dermatología, de medicina interna, de urgencias, ¿correcto? Entonces, ya yo en ese momento, una persona un poco más madura, ya yo no solamente me enfocaba en mis aptitudes, sino que también veía para qué yo tengo actitud, a qué yo le quiero poner actitud. Los planes siempre van cambiando, de hecho lo único que permanece constante en la vida de nosotros las personas es, es el cambio. Siempre el cambio es lo único constante. Y el hombre hace muchísimos planes, pero ciertamente de la noche a la mañana esos planes te cambian. Y mi internado rotatorio estaba planificado para 6 meses en la ciudad de Barranquilla y 6 meses en Rosario, Argentina. Ya yo he enfocado en esa parte dermatológica, entonces yo decía, bien, Colombia un muy buen país para dermatología, pero ya siempre con ese, no voy a decir que es un preconcepto, es más una realidad de cuán difícil para nosotros los médicos formados es ingresar en una especialidad Totalmente. médica en nuestro país. Sí, es cierto. Y que eso te lleva a ti a muchas frustraciones, a muchos reproches, y era ese mismo que comentabas hace poco tiempo atrás, y es el de sentirte suficiente. Entonces yo siento que cuando tú te enfrentas a esas situaciones de manera repetida, empiezas a sentir frustración y a ver que yo estoy estudiando, yo me estoy esforzando, yo me considero una persona esforzada, debo hacerlo más, no debo dormir. Entonces, desde ahí parte esa decisión de irme a Rosario, Argentina. Yo era aceptado ya en el Instituto Italiano de Rosario, empiezo mi internado, nunca se me olvide el día del cumpleaños de mi hermano, 1 de junio en noche. Como 1 o 2 meses después, mi abuelo materno es diagnosticado con cáncer pulmonar. Y eso fue una evolución muy rápido de esa patología. Y recuerdo que mi madre me dice, papi, a la gente hay que aprovechar, a los familiares hay que aprovecharlos en vida. Entonces, más bien no te vayas a Argentina, guardemos ese dinero que íbamos a invertir para Argentina y trasládate a la ciudad de Sincelejo a terminar tu internado rotatorio. Ahí es donde yo vuelvo a pensar en Sincelejo como una oportunidad para estar, porque por una circunstancia familiar importante me trajo nuevamente a estas tierras. Y fue cuando yo pedí traslado, me tocó cancelar todo ese proceso de instituto italiano y terminó mi internado médico acá en el Hospital Universitario de Sincelejo. Eso fue 2018, más o menos en junio del 2018. Ahí entonces ese dilema de, ahora sí, ya yo escogí dermatología, pero en esta vida, Rosaura, nosotros tenemos que tener plan A, plan B, plan C. Y yo siempre tenía cartas bajo la manga, pero siempre, siempre, siempre era dermatología. Yo nunca he tenido plan B ni plan C. Sí, yo los tenía porque en esto de la medicina te Luego das he estado en cuenta. problemas conmigo misma por no tenerlo. Claro, no, y sabes que dermatología es una especialidad con pocos cupos y muy procurada. Pues ya yo sabía más o Claro. menos a eso. Y yo siento de que tú eres, nosotros somos una suma de mucha preparación, de mucho esfuerzo, de acciones cotidianas diarias que aunque parezcan pequeñas, te llevan a ser muy grandes. Mi hermano y yo un día sentados nos dijimos, hermano, yo quiero dermatología y José me dice, yo quiero cirugía plástica. ¿Dónde es lo mejor? Todos nos miramos, nos reímos y dijimos, Brasil. Bueno, hermano, tú hablas español, yo no hablo portugués tampoco. Empecemos a esforzarnos en esto. Y me acuerdo yo que todos los sábados estudiábamos portugués, de 8 de la mañana a 1 de la tarde durante muchos semestres, haciendo eso. De hecho, cuando hacemos el examen de proficiencia, nosotros conseguimos avanzado superior en lengua portuguesa. Nosotros hicimos el examen y nos fue muy, muy bien. Entonces yo siento de que ese pequeño día a día, ese pequeño pensamiento tuyo en qué quieres ser y a dónde quieres estar y en qué te quieres convertir, me fue llevando a ese lugar donde posteriormente yo estuve por mucho tiempo, que fue Río de Janeiro, Brasil. Recuerdo que durante ese año de internado, esto es importante decirlo, porque yo me presenté en Colombia en dos universidades, Universidad CES de Medellín y Universidad de Cartagena. ¿Por qué lo hice? Porque ciertamente cuando tú te vas por fuera, después viene un proceso de homologación y en aquel momento 2020, te estoy hablando, era bastante complejo homologar. ¿Por qué? Porque habían venido personas, inclusive de Brasil, que habían hecho algunos cursos que no eran avalados por el Ministerio de Educación y habían problemas y habían cuestiones a tu manera de homologar. Y yo dije, bueno, intentémoslo en Colombia porque también no voy a desistir de una, pero yo no conseguí el cupo en ninguna de estas dos universidades y ahí es cuando me voy en el 2020 para Río de Janeiro, Brasil. Y yo quiero que nos detengamos ahí, en el sistema. Yo he escuchado, siendo de Colombia y hablando de la profesión de medicina, está como esta realidad tras bambalinas y es que
quienes se van es porque no pasan aquí, porque ingresar en un programa de especialidad en Colombia es muy difícil y hay muy poquitos cupos y se reservan esas plazas para los mejores de los mejores. ¿Qué pasa con los otros? Entonces no son buenos y me parece bastante, bueno, me adentro en terrenos que no son míos, pero es irónico porque la medicina justamente abarca una integralidad de conceptos y hoy hablamos frecuentemente, se está poniendo el discurso sobre la mesa de la salud mental, que es Claro. tan importante, pero pareciera que esta carrera eh, sacrifica mucho de esta salud mental y quita muchos pedazos por muchas razones, pero en esta me detengo y quiero que me cuentes qué opinas tú del sistema. Bueno, mira, ciertamente esto es un comentario que podría sonarte a una crítica, pero tomémoslo como es, una crítica porque yo no fui el que más lo vivió, porque gracias a Dios yo tuve la oportunidad de emigrar oportunamente, pero yo siento que todo tiene una base, toda la vida tiene una base, una raíz, y esa raíz se va solidificando en el tiempo. Y es que cuando tú te vas atrás, habían más oportunidades de especializarte, pero porque las universidades, las facultades formaban menos médicos. Hoy en día ciertamente hay una parte un poco más financiera, monetaria. A mí no me parece lógico realmente que una universidad privada forme 120, 130 médicos por promoción. Claramente, entonces tú vas a tener un mayor número de personas compitiendo por el mismo número reducido de plazas, a pesar de que en ciertas universidades ya se hayan abierto un poco más de cupos para estas especialidades, ¿cierto? Pero mira otra realidad también que pasa, y es que muchos de estos formados médicos pertenecen a la clase media. Muchos estudiamos con créditos. Entonces, Sí. claro, tú sabes, formado como médico, tener que trabajar, o sea, ahora 5 o 6 años para pagar un crédito ICETEX, por ejemplo. Entonces, esto te va quitando a ti oportunidades. Entre más tú trabajas, menos tiempo tienes para prepararte en estudios para lograr ese cupo. Y para nadie es una realidad que ciertamente tú pasas los primeros filtros, pero ya después de ahí viene otro tipo de acuerdos, otro Exactamente. tipo Eso también. de De planes, de ayudas. ayudas. Entonces, imagínate ese profesional muy top, muy crack, muy dedicado, que pase todos los exámenes, pero te digas que no pasaste la entrevista, Sí, porque ya tenías un precandidato que mucho tiempo atrás ya estaba dentro de una lista a ser seleccionado, sí. ¿correcto? Y- Dani, lo pude hacer, pero yo siento que yo me hubiese quedado toda mi vida con eso aquí, de que no lo hice por mis propias capacidades, sino que recibí de cierta forma una ayuda para lograr un cupo. Yo dije, no, no lo eh, voy a hacer. claro, es bastante peligroso si pensamos en un país en el que necesitamos oportunidades y el estudio y la educación debería ser la herramienta más grande para abordar el cambio, para progresar y hay bastantes limitaciones. Ahora, en medicina sucede algo y también debemos decirlo y es que la posibilidad de conseguir un buen trabajo, de emplearse bien, por un lado, o de desarrollar la carrera como tú lo has hecho, creando algo para ti, vamos a ir a ello en un momento, Claro. es considerablemente alta en comparación a otras carreras y a otras profesiones. Por ejemplo, la mía, derecho. Y entonces hablamos de la carrera más costosa en Colombia. Hoy un semestre de medicina en una universidad, dentro de las universidades top de Colombia, privadas en la capital, está entre 27 y 35 millones de pesos Aproximado. un semestre. Es decir, que un año de medicina, si nos promediamos en 30 millones el semestre, son 60 millones en universidad adicional a la manutención que cuesta, a la manutención que implica estudiar una carrera en una ciudad tan grande como Bogotá, que no es la de uno, que venimos de provincia y que como muchos también van de provincia a la ciudad de las oportunidades que es Bogotá. Y Claro. me parece, wow, un desafío enorme pensar en un hijo que estudie en medicina cuando proviene de un núcleo familiar de padres, digamos, que no son médicos, que los médicos suelen tener buenas plazas de trabajo y devengar un salario bastante bueno mensualmente, pero y aquellos que no. Entonces, todas esas profesiones que también, no sé, 18 millones un semestre, 15 millones un semestre, ¿cuándo se recupera esa inversión que se hace en el estudio en Colombia?
a mí me parece triste, pero bueno, pues hay que ponerle pecho a las cosas y ser optimistas, pero es dura la realidad en cuanto a la educación. Sí, totalmente. Es que te podemos sacar cuentas. Tú te gastas 30 millones en estos días en un semestre, te formas, conseguir una buena plaza, me refiero a una buena plaza que te pague mínimo 4 o 5 millones mensuales. En 6 meses tienes 24 y los otros 6 y tus necesidades de esos 6 meses. ¿En qué van? Nunca logras realmente pagar toda esa inversión que haces, sobre todo en una medicina moderna, en un salario moderno, por así decir, ¿cierto? Y Pero, aquí, y aquí bueno, ahí sería bueno, y quizá nos metemos aquí en camisa de once varas, pero sería bueno que así como se regula el salario mínimo general, total. también hubiera un salario mínimo para los profesionales. Claro, y es un profesional que está sacrificando también una vida familiar, unas noches, una salud mental, una vulnerabilidad. Nos hemos tornado seres muy vulnerables, no sentimos seguridad en muchas plazas donde te dan oportunidades de trabajo, áreas de zona roja, ¿me entiendes? Áreas con conflicto interno local, áreas con conflicto armado. O sea, yo conocí historias donde llegaba cierto grupo, es que lo salvas y te mato, es que si lo dejas morir también te mato. Entonces era un dilema existencial entre si lo salvo el malo me mata, pero si no lo salvo el bueno también lo va a hacer. Entonces, ¿qué hace uno en esos momentos? Siempre tomando decisiones. Y justamente estas reflexiones tienen que ver con aquello de volver a la tierra. A pesar de todo eso, volvemos a la tierra y le apostamos al lugar en el que crecimos, que en comparación con otras ciudades de Colombia tiene un número de oportunidades aún más reducidas. Por ¿Por supuesto. qué? Aquí pues la industria es escasa, eh, grandes empresas tampoco hay mucha política, hay mucho contacto y poco, quizá pocas oportunidades de desarrollarse de una manera mucho más genuina, más orgánica, como debería ser, ¿no? Totalmente. Entonces le apostamos a pesar de eso y volvemos y no solamente regresamos, sino que hacemos empresa acá, que emprendemos, que engrandecemos este lugar aportándole nuestro conocimiento, nuestra formación, dándole un poco de nosotros sin esperar nada a cambio. Por supuesto. Regresas después de haber estudiado dermatología a Cincelejo. Y ahí me pregunto yo si no fue duro regresar después de pensar, bueno, pues ya yo soy profesional, me vine a formar por fuera, soy dermatólogo, que tiene también un componente de ego que es humano y que entre más rápido nos despojemos de él, muchísimo mejor, pero es inherente y está presente ese componente de ego y vuelves acá. Yo no sé si, bueno, con un montón de preguntas, de dudas, de expectativas y de sueños y hay un choque con la realidad necesariamente porque las cosas no son como nosotros las esperamos, ni suceden como nosotros queremos, cuando volvemos. No porque volvemos y ya tenemos un cartón, entonces, ok, la saqué del estadio inmediatamente. ¿Cómo fue ese regreso? Bueno, yo pienso que un poco antes de hablar de ese regreso, hay que hablar de todo lo atravesado durante esos años en Río. Porque te recuerdo que yo me voy en el 2020 con 2 maletas llenas de Claro, sueños. Yo sí. me voy sin un pasaje de regreso. Yo dije, enfréntate a esta realidad, ya sabes que en Colombia no quieres. Yo me fui con una maleta llena de sueños, 2 maletas realmente llenas de sueños a hacer un examen. Y bueno, ese examen siempre lo realizaba en la tercera semana de enero, nunca se me olvida. Yo había estudiado, yo había dejado de trabajar como médico general en 2019, un par de meses antes, porque yo sabía que todo era cuestión de enfoque y de fe, y que tenía que ser esforzado porque el lugar donde yo iba a entrar no existía aquello de la palanca, de que yo te ayudo, de que te conozco porque nadie me iba a conocer. Yo era un ser desconocido en un mar inmenso de muchas posibilidades donde, al igual que yo, tenía 60, 70 personas más compitiendo por ese mismo cupo y por ese mismo sueño. Pero bueno, yo me voy, José estaba ya en Brasil cuando eso, y me pongo a estudiar y hago el examen. En Brasil los mecanismos de calificación son muy rápidos porque los residentes califican los exámenes. Yo hago un examen 8 de la mañana, 10 de la mañana entrego el examen, al mediodía ya yo tenía el resultado. Veo la lista y mi nombre está en la tercera posición. Yo no me lo podía creer, porque yo siempre he sido una persona de mucha fe. Pero yo salí de ese examen y tengo que ser muy sincero, desde ese entonces también me permito ser muy sincero, sin cero expectativas, sin
lleno de incertidumbres y mi madre me llama, nunca se me olvida, y me dice, ¿cómo te fue, papi? Y yo le dije, no sé, no te puedo decir, yo hice el examen, lo hice a conciencia, esperemos a ver el resultado. Cuando al mediodía veo mi nombre publicado ahí, caían cántaros de agua en aquella época en Río de Janeiro, yo llego mojado nuevamente al instituto y veo mi nombre porque yo tenía que confirmar el físico, ya te imaginarás todo ese vaivén de emociones, de sentimientos, de que ya comenzó a valer la pena tanto sacrificio, de todo lo que dejas, de todo lo que abandonaste, por decir así, ya empezó a materializarse un poco. Y bueno, ahí yo me inscribo y empiezo en un gran centro de educación, que es un centro de referencia en dermatología en el mundo y en Brasil, que tiene muchísimos referentes ya aquí en Colombia, formados allá con muchísimas capacidades, con una capacidad dermatológica increíble. Y yo dije, yo también voy a ser dermatólogo de ahí. Porque desde ahí empiezan las esperanzas de volver. Claro. Tus sueños de que si tú dices, claro, él se formó ahí, ella también se formó ahí, no voy a nombrar nombres, pero dices, el man le va muy bien. Ese man es súper exitoso en lo que yo creía en aquel momento que era el éxito, porque tú después te das cuenta que el éxito es la suma de otras cosas y que tiene más que ver con algo tuyo y no con algo de la sociedad. Correcto, de cómo tú ves ese concepto de éxito. Pero Es un 2020 concepto muy es complicado. un concepto muy complicado y que depende de ti formarlo, ¿me entiendes? Porque puede que éxito para mí sea ganarme 100 millones, pero puede que éxito para mí sea ayudar a un paciente vulnerable hoy. Yo fui exitoso hoy porque lo logré ayudar sin pagarme nada, por ejemplo. Eso es éxito también. Pero yo soy dermatólogo de la pandemia y eso hay que hablarlo porque 2 meses después de estar en Brasil, me toca enfrentarme a una realidad mundial que era un virus. Ah, Lejos de casa, viviendo con una persona que en ese momento para mí era un extraño más. Llevaba un mes viviendo con un colega dermatólogo de Chile, que le agradezco muchísimo porque es súper crack y me ayudó muchísimo en esos meses en dermatología. Y vuelve esa incertidumbre de decir, Dios mío, entonces, ¿qué prueba tengo yo aquí? Si vengo, paso, me esfuerzo, paso. Y ahora viene esta pandemia y me va a tocar devolverme para Colombia. Pero en ese proceso ya yo conocía colombianos en Río, que también eran mis residentes de año mayor, iban a ser mis residentes de año mayor y gracias a la medicina pues teníamos pase libre de mercar, de salir y nos empezamos como a encontrar. Y siempre recuerdo que hubo un día donde todos nos reunimos y decíamos, ¿qué hacemos? Nos vamos para Colombia en un vuelo humanitario, pedimos asilo allá, pero ¿y si nos devolvemos y perdemos todo esto? Ya algunos llevaban 2 años de residencia, otros llevaban uno, yo llevaba un mes. Si nos devolvemos para Colombia puede que el Ministerio de Educación no te homologue, porque dicen, no estudiaste nada. Entonces todos tomamos la decisión, nos quedamos. Ahí entonces las clases comenzaron a ser virtuales. Imagínate yo acostumbrado a Sincelejo, una casa de 500 metros cuadrados, de que si me aburría, no sé, iba a la finca o si me aburría tenía opciones de salir a estar en un apartamento de 72 metros cuadrados conviviendo con alguien que no era conocido en ese momento para mí, con clases virtuales de 8 a 6 de la tarde donde yo odio la virtualidad. O sea, yo en ese momento tecnología es nada. Y bueno, como decimos aquí en la costa, son que nos tocaron, nos tocaba bailar en ese momento. Y gracias a ese apoyo de esa red de colombianos, cada 2 semanas nos escapábamos, nos reuníamos con tapabocas N95 en una casa, hacíamos empanadas costeñas, poníamos música colombiana, música de todas las regiones y así fueron pasando los meses y logramos sobrellevar, digamos, esos primeros 3 meses de crueldad de la pandemia. Hasta que en junio todo volvió a lo normal y se fue, digamos, todo como enlazando, empatando. Yo empecé a apasionarme muchísimo por esa área de la dermatología. Eh, Como era un médico extranjero, no daba turnos allá, entonces intentaba disfrutar todos los momentos. Mis días libres me iba a aprender, entraba con mis residentes de mayor año a cosas que no me tocaban en aquel momento. Entonces, digamos que yo me fui soltando y desenvolviendo y adquiriendo ciertas habilidades que me permitieron llegar hasta donde estoy yo aquí hoy. Hasta que pues me formo como dermatólogo en el 2023 abril y llega el momento de te quedas, me voy. Pero quedarme implicaba más procesos de legalizarme como médico en Brasil, porque yo estaba como un cupo de médico extranjero, cuyo documento tú firmabas en que te tocaba volver. Pero yo siempre fui creyente de que yo sí era profeta en mi tierra. Y vuelvo en abril del 2023, así como tú dices, no con mucho ego realmente, pero sí con mucha ilusión y con una realidad totalmente distinta con la que me tocó enfrentarme. Y era esto, era dermatólogo
anatómicamente favorecido, digamos que físicamente favorecido, para no decir que era bonito o feo, eso ya no se usa, lleno de mucho conocimiento de un país extranjero que es pionero en la dermatología, en esta parte, digamos, de la belleza. Y yo llegué en una época de 2022-2023 revolucionario en belleza, ¿me entiendes? Y yo dije, no, mi consultorio apenas lo abra, se explota. Se llena de millón de pacientes, yo voy a ser súper exitoso, yo no voy a tener cupo porque van a decir de Brasil, de Brasil, de Brasil. Chas. Yo llego y cuando tú llegas, yo lo primero que hice fue tomarme un mes de vacaciones. Yo dije, no voy a trabajar, no voy, Voy a ser tan exitoso sí, que me puedo voy a descansar porque yo venía regalar cosa este mes. de 2 meses de tesis, de sustentación de tesis, y yo sentí que eso a mí me agotó mentalmente bastante, Sí. porque es algo que a pesar de que ya yo llevaba 3 años hablando portugués, es sustentar tu tesis, es ver si tú apruebas los 3 años de tus estudios. Pero yo siempre he tenido ángeles y todo salió muy bien en ese caminar. Y no se fue dando así. No se fue dando así. Ciertamente para nadie es una mentira de que cuando tú llegas extranjero, tus documentos no están listos en ese momento. O sea, tú llegas, tú no eres, mira, Dani, es que ya tú eres dermatólogo en Colombia. Tú entras en un proceso de convalidación de tu Sí. título del Ministerio de Educación, que son procesos a veces muy demorados. Entonces, esperar que la universidad me entregara mis documentos, ahí pasaron un par de meses, después organizar todo, traducción de documentos, ver que todo estuviese bien, que el tiempo coincidiera, de que si todo estaba en orden. Y ahí fue pasando un tiempo, entonces eso, algo que yo vine a abrir mayo de vacaciones en junio, venir de una familia muy trabajadora, mi mamá gerente de banco toda la vida y mi padre despertándose a las 5 de la mañana todos los días para elaborar el campo, como CEO de una empresa familiar de ganado. Y mi papá, cuando se encontraba conmigo, me comenzaba a decir, y entonces, hay que moverse, hay que producir, la estática no es algo que pertenezca a nuestra familia, a nuestra vida. Y tú empiezas a pensar en que si te lo están reclamando, porque eso de pronto era un reproche, un reclamo de verme quieto, donde realmente era que no fluía mucho paciente, eh, yo decía como que, bueno, ahora vienen otros retos, esto no es como yo creía, ¿qué hay después de esto? Entonces, algo que yo aprendí en pandemia y en Brasil fue a cultivar un poco de paciencia y a creer en los Que es la procesos, reina de las de virtudes. las virtudes. No soy el más paciente, en momentos me frustro, me salgo de mis casillas un poco, pero yo intento, después cuando tú has entrenado un poco la mente, a volver como a ese centro y a volver a enfocarte en esa virtud, en eso que debemos tener casi todos los seres humanos y que nos cuesta muchas veces. Sobre todo, como lo decías al inicio, de venir de una ciudad que todo lo resuelve fácil. Desde una fila de banco hasta un perro caliente en una esquina, en 3 minutos te estás comiéndote un perro. O que te lo resuelven. O que me lo Pero vea resuelvan que con te lo mensajeros, resuelvan en otro claro, lugar. pero en otro lugar no era así. Y entonces en esos momentos tú empiezas a dudar de muchas cosas, de esa preparación por fuera, inclusive de la fe. Muchas veces uno duda de nuestra fe inculcada desde de nuestra familia. Yo era de Rosario, de todo esto. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dame una luz. Pero Dios siempre te da respuestas y tú muchas veces no las ves. Dios nos habla en muchos Sí, en idiomas. muchos lenguajes, en muchas formas, sobre todo. Y me llamaron de un municipio pequeño grande con mucha afluencia monetaria, que es el sur de Bolívar, de Marangué, Bolívar. Y yo decía, no, yo estoy preparado para esto, mi documentación, mis papeles. Yo siempre he sido aquella persona justa que todo lo hace por prioridad. O sea, a mí, digamos, hacer cosas que para las cuales yo no estoy autorizado no me gustaba. Entonces yo decía, no, tengo que esperar mis papeles, todo esto. Pero yo también tenía como un desespero. Y yo hablo con el jefe Maranga y le dije, mira, yo soy mucho de sensaciones, de sentirme a gusto en lugares y con personas donde yo no me siento en paz y en calma, yo no voy ni estoy. Y dije, hagamos una cosa. Después de muchísimas llamadas de insistir, que le agradezco eternamente a ese municipio, y dije, marquemos una reunión, yo voy hasta allá, entro a la clínica, tú me muestras dónde voy a trabajar, quiénes son mis compañeros, cómo es el ambiente laboral, y yo después tomo mi decisión. Y eso fui, a mí me agradó muchísimo. Lo único que no me agradaba era el calor, porque a pesar de haber nacido en Sincelejo, El clima. Marangué, es ciénaga, es agua de Yo río, no es conozco calor. Magangué, pero es famoso. No, es famoso por el calor. Claro. Entonces, imagínate una persona blanca,
que había venido también de Brasil, que tenía estaciones, y me enfrento con ese tremendo calor. Y bueno, todo se dio, trabajaba muchísimo, persistiendo e insistiendo en acá en Sincelejo, porque entonces me iba 15 días y los otros 15 días decía, ya mi agenda va a estar llena, con muchísima ilusión, te estoy hablando de 2024, a partir de junio, julio, agosto, septiembre, todos esos meses hasta final de año, y se seguía comportando parecido, se seguía comportando parecido. Y ahí es cuando alguien muy importante en mi carrera, en mi vida como dermatólogo, porque yo he tenido muchos maestros en mi vida, pero uno de ellos fue mi dermatóloga cuando yo tuve acné a mis 16, un acné fulminante horrible. Yo vine de Estados Unidos brutadísimo. Y es la doctora Victoria Tous, gracias Vicky, eh, que me decía, Dani, en Cincelejo no hay nadie que sepa de cabellos. Y ahí es donde yo entro en tricología, en ese mundo de estudio de los cabellos y las enfermedades del cuero cabelludo. No es tanto cosmética del cabello, nada de eso, es estudio del pelo y la piel cabelluda. Y aquí hacemos una pausa porque me gustaría justamente que nos explicaras qué es la tricología. La primera vez que yo escuché esa palabra fue cuando te conocí a ti. Y bueno, no cuando te conocí, nosotros nos conocimos hace muchos años, cuando regresas y la vida nos vuelve a encontrar, y es dermatólogo tricólogo. Pero yo, y no lo he buscado para que seas tú hoy aquí quien me lo explique. Perfecto, bueno. Un dermatólogo tricólogo, ya tú sumaste las dos frases, realmente es un médico que debe ser dermatólogo. Que además de sus 3 años de formación en dermatología, porque es que dermatología estudia piel, cabello y anexos cutáneos, que son las uñas, es aquella persona que se enfocó un poquito más en estudiar todo lo relacionado al mundo de los cabellos. Entonces realmente es un médico que tiene formación en pelo, un dermatólogo formado en cabellos. ¿Por qué viene tricología a mí? Porque en aquel momento el boom era inyectar fillers, relleno, hidratación, correcto, que monetariamente era algo que te iba a ir muy bien, entre comillas, ¿no? Yo iba a tener muchos pacientes de Botox, muchos pacientes de bioestimuladores, y con eso iba a estar maravillosamente bien. Y esa realidad tampoco fue así. Claro. Entonces, esta persona me dice, Dani, mis pacientes de cabello, a mí no me, o sea, no es que no me disguste el cabello, pero no es como mi fuerte estudiar cabello. Otra colega dermatóloga me decía, sí, yo tampoco veo muchos pacientes de cabello, y Sucre, a pesar de que tiene 14, 15 dermatólogos, ningún dermatólogo era joven. Todos los dermatólogos de Sucre, a no ser mi persona, son un poco más en la década de los 40, 50, que en aquel momento tampoco habían estudios muy profundos de enfermedades del cabello, sabía lo básico. Alopecia, que es como decir marca de tenis, por ejemplo. Y yo decido postularme un año más para hacer esa residencia en tricología. Estando trabajando en Marangué, me presento en el instituto donde yo me formé, Azulá y Santa Casa de la Misericordia, para cabello. Hice la entrevista. Recuerdo muchas veces que me preguntaron, ¿te vas a devolver a trabajar cada 15 días a Colombia? Porque ¿cómo te vas a sustentar? Entonces, a Marangué le debo mucho haber podido trabajar ciertos meses, haber guardado un poquito de dinero para poder pagar ese fellowship allá en Brasil, y pues con la ayuda de mis papás también lo hice. Me devuelvo para Río de Janeiro en 2024, febrero del 2024, y vuelvo a final del 2024 como tricólogo, correcto. Ahí entonces a empezar a mostrarme como, perdón, del 2024, sí, 24, como tricólogo. Y ahí entonces yo regreso en esa época, vuelvo a Marangué, pero ya bajo otro patrón de no 15 días seguidos, porque también, digamos, me empezó como no a dar ansiedad laboral, sino que atender muchísimos pacientes. Yo veía 50 pacientes por día. Entonces empecé a tener disfonía, mis cuerdas bucales se comenzaron a inflamar un poco, a tener un poco de trastornos del patrón del sueño, porque trabajaba de 7 a 5, entrenaba de 6 a 8 de la noche, comía muy tarde. Y dije, esta vida no la puedo seguir llevando así, porque primero, por encima de cualquier cosa, aprendí a priorizar mi salud, no solo mental, sino también física. Y así empecé y volví, y ya mi agenda se fue llenando un poquito más, se fue llenando un poquito más, se fue llenando un poquito más. Y en haber vuelto como tricólogo, encaja otra ficha en mi vida como tricólogo, y es lo que soy yo ahora, gracias a una sociedad que yo formo. Y ahí nuevamente hablamos de las personas que nos salvan. Y ahí nuevamente hablamos de las personas que nos salvan y que nosotros salvamos a ellas. Exactamente. También, porque realmente somos ayudadores en el proceso. A mí me gusta mucho
una frase de una canción, y es que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Claro, Y a propósito de esas anécdotas que nos has contado hasta ahora y de la paciencia como virtud reina, también hay otra frase de una canción y es, tarda en llegar, pero al final hay recompensa. claro Era que la sí. frase favorita de un gran amigo que también me dejó esa aventura y ese paso por Alemania Buenísimo. y a quien aprovecho y le mando un saludo hoy, él sabe quién es. Em, bueno, y acontece algo muy importante en tu vida cuando ya vienes entonces con la formación de tricología y le apuestas nuevamente ese regreso, porque vemos que hay un común denominador en tus aventuras hasta este momento, en tu recorrido profesional, y es siempre les has apostado a volver. Has apostado, Por has supuesto. vuelto, bueno, contra todo pronóstico en algún momento, sin saberlo en otro momento, y luego ya con una conciencia de que te ibas ahí sí para regresar. Claro, Y en sociedad, con la persona que te acompaña hoy en tu clínica, en tu empresa, en tu emprendimiento. Entonces fundas, creas y das la apertura a ID Clínica Capilar, que es claro. justamente una de las cosas que les regalas a tu tierra. Un lugar único y que no existía antes. Entonces tú pones esa primera piedrita, que es ID Clínica Capilar. Por supuesto. Bueno, antes de hablar de ID Clínica Capilar, hay que ver cómo yo llegué a ID Clínica Capilar, Ok, ¿cierto? Y es que cuando yo vuelvo, porque siempre he querido volver a Sincelejo, porque Sincelejo es una suma de muchas pasiones mías, de su idiosincrasia, de su cultura, de mis pasiones, y habla de medicina, pero algo que no he contado hasta el momento es que a mí también me apasiona un poquito este mundo de la finca. ¿Por qué? Porque es el lugar donde yo me escapo a ese día a día, porque créeme que ser médico también es cargarse de emociones, es cargarse de vivencias y, y tú al final llega la semana y todo lo que tú has vivido se ve reflejado en ese día a día tuyo, ¿cierto? Entonces llego de Brasil y un amigo de esa ganadería, de esa otra pasión mía, él sabe quién es, cuando ve el podcast se va a reír mucho y va a estar feliz por eso, porque él también fue un ayudador en mi proceso. Me dice, Dani, mira, al igual que tú, existe una persona que ama el mundo de los cabellos. También se formó en el exterior como tricóloga y podrían hacer un buen match. Este es su Instagram personal, escribe a ella y, y vamos a ver cómo te va, ¿cierto? Para que por lo menos sean amigos. En ese momento yo también he sido de un círculo social muy cerrado, igual que ella, y la contacté. Noviembre del 2024. Nunca nos pudimos encontrar en noviembre, en diciembre ni en enero, sino hasta febrero. Yo voy con un pensamiento, porque ciertamente ya yo trabajaba en Sincelejo, ya yo era tricólogo, ya yo estaba creando un nicho de pacientes, pero alguien, un profesor, una profesora peruana me dijo en algún punto, si tú vuelves a una tierra pequeña, tú te vas a hacer famoso rápidamente y tú vas a subir como de espuma, pero de pronto llega un punto en que esa línea se va a rectificar en el tiempo y tú no vas a ver más crecimiento exponencial. Si tú te vas a una capital, puede que tu crecimiento sea muy lento en el tiempo, pero llega un punto en que lo logras. Y yo recordé esas dos personas que también venían de su ciudad y que les costó, pero llegaron lejos. Y yo dije, bueno, yo podría ser, la capital nunca ha sido una opción para mí realmente, por muchas cosas. Y yo dije, una ciudad intermedia sin Cerejo que me queda cerca de casa es Montería. Logro reunirme, pero yo voy allá no pensando en una sociedad, sino pensando en ser empleado por una clínica de cabellos. Porque hacían implantes capilares, porque iba a necesitar en aquel momento un ayudador también en su proceso, porque ella iba creciendo y ella había abierto esa clínica un par de meses antes. Hicimos un match increíble porque somos como el yin y el yang, así, pero somos muy, muy, muy buenos, un buen equipo. Hicimos un buen equipo y ella me dice, Dani, mira, yo estaba buscando a alguien como tú. Yo le pedí a Dios una persona como tú y Dios te puso aquí. Yo tengo este modelo de negocio, esto es así, ¿qué hacemos? Sincelejo es una buena plaza, es una plaza virgen en tricología, todos los pacientes viajan aquí o se van para Barranquilla o se van para Medellín, pongamos algo que se llame. Bueno, mi clínica se llama ID Capilar, vas a trabajar bajo eso, tú eres el CEO, tú eres autoritario con eso y la idea es que hagamos de ID algo grande. Entonces la idea era que ID haya muchos ID, siendo ella y yo,
los únicos siglos, por así decir. Me moví en febrero, marzo, abril, mayo, y agradezco a mi familia también que me ayudó esos meses que yo trabajaba arduamente mientras se construyó IDE acá en Cincelejo para llegar a lo que es IDE hoy en día. Y IDE es un centro de referencia capilar. El 80% de mis pacientes hoy en día son de cabello, sin dejar un poco esa parte, digamos, de clínica dermatológica, que a partir de ahí también nace todo. Entonces yo hago 80-20, por así decir, y socio es solamente cabellos. Mundo de los cabellos. Dani, preguntas rápidas. A ver, ¿Qué hago si tengo frizz? Si estos pelitos me salen, eso está molesto para nosotras las mujeres. Danos tips, algo rápido. ¿Qué a podemos ver, hacer? frizz para las mujeres y para los pacientes es infelicidad. ¿Por qué? Porque son pelos rebeldes. Pero para nosotros los tricólogos, Es frizz significa pelos salud. cortos creciendo. Entonces, a nosotros nos encanta que la paciente o el paciente esté lleno de frizz porque significa que el pelo estará recuperándose de manera natural. A ver, tips para el frizz en nuestro medio, porque también esa es otra. No es lo mismo tener frizz en Bogotá que tener frizz en Sincelejo. Entonces, usar shampoos antifrizz, aceites como el de argán, el de coco para aplicar un poco el cabello y aceptar tu realidad y respetar y pedir que ese pelito, por medio de la salud capilar, llegue a estados más largos para que no se vea más frizado. Pero ciertamente siempre vamos a tener unos cabellitos rebeldes porque el ciclo pasa por muchas fases. ¿Qué hago si no me quiero poner Botox y quiero aún así retrasar un poco la aparición de esas líneas molestas de acá, esas paticas de gallo que empiezan sobre todo a acentuarse cuando somos mamás y estamos como en mi caso ahora todo el día haciendo, ay mamita bella, ay mi chiquita? Bueno, el Botox realmente es una marca, es toxina botulínica, pero la toxina botulínica para mí es el educador del músculo por excelencia. Si, digamos, quieres retrasar un poco el envejecimiento, todo es un equilibrio interno. Entonces empieza de cuántas horas duermes, qué tanto meditas, qué consumes, qué tomas y ciertamente una genética y calidad de piel. Entonces es aceptar, digamos, unos factores de envejecimiento, pero saber que contamos con un medicamento seguro que lo puede retardar un poco y que realmente no rellena como se considera por ahí, que el Botox rellena. El Botox obviamente paraliza, bloquea. Retos a los que todavía te enfrentas estando en esta ciudad. Bueno, a ver, Sincelejo me reta muchísimo. Voy a hacer una crítica en esto, calidad de vías, por ejemplo. Siento que está estancado en eso. Eh, Algo que yo reto muchísimo en relación a esto es también esa cultura, no quiero que lo vean ni mis pacientes ni las personas como una queja, pero es esa mala información, Rosa, de que todos aquí nos conocemos. Y me pasa frecuentemente eso de que el paciente va y me dice que yo soy amigo de tu abuelo. Y eso indica de que tiene que ser o gratis o a un low cost la consulta o bajar ciertos precios, ¿cierto? Yo soy alguien muy, digamos, accesible a mis consultas. ¿Por qué? Porque si tú no la tienes para pagar, yo realmente no te cobro. Pero si la tienes, por favor. Bueno, algún día vamos a ver si nos conseguimos un código de descuento en mi Por Casi Dorado supuesto, Podcast desde ya el podcast para... tiene 3 entradas gratis, 3 consultas gratis, ahí de clínica Vamos a capilar. conseguirlo más adelante para nuestra comunidad en construcción. Y otro reto de Sincelejo es la cultura, que todavía a pesar de que han pasado mucho tiempo, siento que nos falta un poquito de educación. Un poquito de educación en ser más empáticos, en respetar un poquito más las vulnerabilidades, la diferencia. Te dejo pasar y ahí sabes, mira, la fila está estancada un poco, te dejo pasar para que no bloquees las vías. Eso nos falta un poquito. A mí sí me gustaría evolucionar un poco más en este ámbito, un poco más ciudadano de movilidad. Claro. Dani, esta es nuestra ciudad. Sincelejo nos vio crecer, a Sincelejo hemos vuelto y yo, como parte de esta ciudad, te doy la bienvenida. Bienvenido de regreso a casa. Bienvenidos nosotros. Deseo que las puertas se nos sigan abriendo a ambos y me gustaría cerrar este episodio con la pregunta estrella de esta primera temporada. ¿Qué te ha traído volver a la tierra? Bueno, realmente es una pregunta que yo podría extenderme 20 minutos más hablando aquí, porque yo soy locamente Nos quedan apasionado por esta 4. tierra. De hecho, mis amigos me decían, nunca vi un colombiano más colombiano que tú. Yo fuera defiendo a Colombia, defiendo a mi Sincelejo. Y es que para mí Sincelejo equilibra todo lo que a mí me da tranquilidad en la vida. Un trabajo fijo, bien remunerado, porque realmente es bien remunerado, una posibilidad de tener a mi familia muy cerca, que realmente siempre fueron mi puerto seguro cuando yo volví en vacaciones, una gastronomía encantadora,
todo muy rico. Y brindarme la opción de que los fines de semana yo me puedo ir al campo libre y tranquilizar mi alma, poner en paz, recomenzar, y yo el domingo vengo recargado de mi finca. Yo siempre pensé, New York no me brinda eso. Otras ciudades grandes no me lo brindan, correcto. Entonces yo sí considero de que Sincelejo es aquel tiny town, aquella ciudad pequeñita que te brinda todo. Todo lo tengo fácil, mi casa está cerca, yo tengo todo, yo soy muy privilegiado de haber nacido aquí y es la tierra donde posiblemente tengo mis sueños y nada pasa y me toque irme, por ejemplo. A mí me gusta cerrar también los episodios hasta ahora preguntándome lo mismo a mí, porque es una manera de darme cuenta de las bondades que precisamente me regala este lugar, aunque muchas veces sea muy complejo estar aquí, me lo siga cuestionando. Y entonces me sumo a tu respuesta y a mí, por ejemplo, volver a la tierra me ha traído creatividad, me ha enseñado, me ha empujado a ser creativa y a buscar esos rinconcitos de esta ciudad que parece que fueran inexistentes a simple vista, en los que el alma pueda resurgir y podamos darle rienda suelta al espíritu, ¿cierto? Claro. Y eso nos enseña también a abrir los ojos, a ser buenos observadores. Entonces, sí hay bondades, pero hay que buscarlas. Por supuesto. Dani, gracias por haber aceptado la invitación y por habernos contado tus historias en Mi Castillo Dorado Podcast. Muchas gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Gracias por haberme acompañado en Mi Castillo Dorado Podcast, un espacio lleno de historias que contar y letras que se van hilando. Nos escuchamos en el próximo episodio.